Sumidos ya en pleno verano, vamos conociendo la letra pequeña del rescate europeo a la banca española, también esa reforma fiscal anunciada por el Gobierno. Vamos a analizar las consecuencias que traerá esto con Juan Luis Sevilla, asesor financiero de Profineaf. Bienvenido, Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Si le parece, vamos a comenzar por el rescate europeo a la banca española, por ese memorándum, esa letra pequeña, parte de la letra pequeña que traerá aparejado este rescate, como la desaparición de entidades que no sean viables o que la imposibilidad de pagar dividendo por parte de los bancos que acudan a estas ayudas, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece este memorándum que se ha presentado desde Europa? Bueno, básicamente es un memorándum muy interesante, con una hoja de ruta muy clara y por fin, pues bueno, los inversores españoles de cara a ser clientes de los bancos españoles van a tener muy claro en qué tipo de entidades están y hacia dónde van a atender esas entidades, con lo cual pues van a poder decidir hacia dónde dirigir sus ahorros en cada tipo de entidad que estén. Básicamente el memorándum lo que hace es dividir a los bancos españoles en una lista de 4 tipos, por decirlo de alguna manera. La primera es la lista donde quisieran estar todos los bancos, que son entidades donde no tienen ninguna necesidad de capital, y luego hay una segunda lista donde hay entidades que pueden necesitar capital. En este sentido pueden acudir a la ayuda pública si no son capaces por la ayuda privada, y hay otro grupo que, teniendo necesidades de capital, pueden, digamos, acudir al mercado de forma privada para satisfacer ese capital. Y luego está el último grupo, que son las sociedades ya intervenidas por el FRO, las nacionalizadas, donde posiblemente pues tenga que haber unos planes de reestructuración fuertes, y ahí es donde ya pues se entra en la segunda etapa de qué reconversión, qué reestructuración pueden hacer en esas entidades. Posiblemente, pues bueno, evidentemente los acreedores de esa entidad no va a soportar todo el coste el Tesoro, pues van a tener que arrimar el hombro. En ese sentido, pues todos los poseedores de subordinadas preferentes pudieran acudir a un porcentaje de quita. Evidentemente los dividendos se reducirán o no habrá en esas entidades, y tendrá que haber un proceso de desinversión en esas entidades en cuanto a su cartera industrial que pudieran tener pues para hacer liquidez en ese sentido, con lo cual, y a falta de que las entidades españolas publiquen una a una cuáles pueden ser sus necesidades de liquidez, vamos a tener una hoja de ruta muy clara para saber en qué tipo de bancos está y en función de eso tomar las decisiones y tener los productos adecuados en cada una de esas decisiones. Hay, en esos dos grupos intermedios que hemos comentado, hay, dependiendo de que esa necesidad, en función de los activos ponderados por el riesgo, sean mayor a un porcentaje, puede entrar el FROF o no, con lo cual ahí va a ser interesante si se va a poder acudir a un tema de reestructuración antes o después, que no es en otros servicios o en otros bancos, con lo cual pues bueno, muy atentos a las necesidades de capitales de cada banco y en función de eso actuar. De cara a los mercados, pues bueno, es una hoja de ruta clara, con lo cual el mercado o la prima de riesgo evidentemente se lo tiene que empezar a tomar bien progresivamente. Y también le quería pedir la valoración de la reforma fiscal anunciada por el Gobierno. Entre otras medidas, la que más destaca es esa subida del IVA. Pero bueno, ¿cómo valora usted todo lo que ha anunciado Mariano Rajoy? Bueno, no por anunciada no era esperada, es decir, evidentemente son medidas necesarias, duras, pero que no había, digamos, otro remedio, de que bueno, España está sumida en una recesión bastante profunda y los ingresos públicos estaban bajando de manera alarmante, con lo cual, pues como primer paso para, digamos, atajar esa hemorragia, lo que había que hacer es pues subir impuestos y intentar incrementar esos ingresos de alguna manera. Injusta o no justa, bueno, pues evidentemente para el ciudadano de a pie no le parecerá muy justa, pero evidentemente de cara al país era totalmente necesaria. De cara ¿Suficiente? Suficiente, veremos, vamos a ver cómo vamos. Es decir, medidas impositivas lo que pueden hacer es contraer aún más el crecimiento, con lo cual en un futuro, si no hay medidas de estímulo o medidas que complementen un futuro crecimiento, pues puede no ser suficiente, con lo cual vamos a ir viendo poco a poco. Los mercados han reaccionado de forma tibia, un poco a la expectativa de ver cómo evoluciona todo, pero claro, el futuro es el que dará la razón en el sentido de hacia dónde vamos a ir, si se sale poco a poco de esta recesión o vamos profundizando en ella, con lo cual son medidas que de momento eran necesarias, veremos a ver si son suficientes. ¿Y qué consecuencias puede traer esto en los mercados a corto y medio plazo? Si es que van a traer consecuencias a corto plazo. Claro, en el corto plazo ya hemos visto, la reacción de las bolsas ha sido bastante tibia. Ayer pues, hubo una reacción bastante sin más, ¿no? Normal, no nada del otro mundo, y hoy las bolsas pues están en una tendencia más bajista también. Bueno, habrá que ver un poco más en medio plazo. Todo depende de la evolución económica de Europa y de España y de qué actitud reformista en otro tipo de temas pueda organizar el Estado español. Lo que sí está claro es que son medidas necesarias
un poco impuestas por la Unión Europea y que van por el buen camino en ese sentido, pues para intentar reordenar todo un poco y entre todos pues salir de este agujero. Pero los mercados de momento están un poco a la expectativa. Y vamos a mirar si le parece a Estados Unidos, porque según las últimas minutas publicadas por la Reserva Federal parece que no se avecina un quantitative easing 3, no se deduce, al menos entre líneas. ¿Cómo puede evolucionar la bolsa si no tienen otra inyección de liquidez este año en el mercado estadounidense? Claro, lo que está claro es que Estados Unidos tiene un cierto crecimiento y lo que es verdad es que ese crecimiento se está desacelerando como consecuencia, pues fundamentalmente de un entorno más de desaceleración mundial, sobre todo de emergentes y sobre todo con consecuencia de la recesión en Europa. Veremos a ver qué actitud toma Estados Unidos. A día de hoy hay un crecimiento, con lo cual en cuanto a expectativa bursátil, si hay un cierto crecimiento sería uno de los mercados a valorar y a estar. Dentro de nuestra estrategia es la principal inversión o recomendación que hacemos a nuestros clientes es estar dentro de la renta variable americana, porque es una economía muy dinámica, porque hay una Reserva Federal que va a hacer todo lo que tenga que hacer para intentar recuperar la senda del crecimiento estable, con lo cual pues bueno, están los mimbres para que esa evolución bursátil sea buena. En los cortos plazos sí que es verdad que las actas se deduce, no se deja entrever un quantitative easing, pero sí que se deja entrever que haría otro tipo de medidas expansivas en caso de que fuera necesaria. Hay que recordar que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, con lo cual pues bueno, el presidente que entre va a tener que tomar medidas, sobre todo paquetes fiscales importantes de calado de cara al futuro en la economía americana, con lo cual eso puede ser también un balón de oxígeno para la renta variable. Ahora estamos viendo que los beneficios o los resultados empresariales trimestrales, los que estamos viendo, están saliendo en orden a la expectativa de mercado, pero con beneficios más bajos, con lo cual pues bueno, sí que se está notando una cierta desaceleración. También elementos positivos, los precios de la vivienda, hay una reactivación del mercado inmobiliario, con lo cual pues, hay elementos para también ser positivos, con lo cual pues bueno, si hay un crecimiento de determinados elementos y una Reserva Federal activa, pues es una de las pocas economías ahora mismo donde se puede invertir el dinero y estar en renta variable. Y si seguimos su consejo, invertimos en renta variable de Estados Unidos y optamos por fondos denominados en dólares, ¿debemos cubrir la divisa, además teniendo en cuenta ahora la bajada de tipos en Europa? Buena pregunta. Depende hacia quién vaya dirigido, de qué tipo de inversor sea. Es decir, ahora mismo un inversor más conservador que quiera tener un pequeño porcentaje en bolsa americana, pues posiblemente el dólar puede ser refugio ante una bajada y le puede cubrir. También podría utilizar otras armas como fondos de volatilidad o fondos inversos. Yo en perfiles más conservadores cubriría la divisa. Al final el dólar es otro activo más que se puede mover y es un activo de riesgo más donde la volatilidad puede incrementarse y es un vector de riesgo para el cliente, con lo cual en carteras más conservadoras yo de momento seguiría cubriendo. A medida que vamos hacia clientes más agresivos, más agradables al riesgo y perfiles mucho más agresivos, sí que se puede hacer una estrategia de mezclar fondos cubiertos con fondos descubiertos. Por un lado, para aprovecharse de una tendencia de corto plazo ahora mismo alcista en el dólar, y por otro lado pues para estar en la bolsa que nosotros creemos más adecuada en estos momentos, con lo cual para perfiles más agresivos pudiera ser más interesante. Si lo ve como cobertura, pues complementar esa cobertura del dólar con otras coberturas como fondos de volatilidad. En momentos muy bajistas la volatilidad se incrementa y entendida como subyacente puede ser muy interesante, o fondos directamente inversos. Si vamos hacia nuevas bajadas, posiblemente Europa y el sector bancario seguirá sufriendo, con lo cual fondos inversos o ETFs inversos vinculados a Europa y con peso en bancos como el Eurostock puede ser una opción bastante válida en ese sentido. Pues nos vamos a quedar con este consejo. Juan Luis Sevilla, asesor financiero de Profineafi, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.